El asambleísta Mauro Andino. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, compañeros, compañeras. Permítame, señor presidente de la Asamblea, empezar felicitando y reconociendo la extraordinaria iniciativa del compañero vicepresidente de la República, Lenín Moreno, como también de la asambleísta María Cristina Cronfle, para haber presentado este proyecto de singular importancia que tiene que ver con la Ley Orgánica de Discapacidades. Un sector que no debe ser invisibilizado y por el contrario debe visibilizarse a todo este sector. Se dice que son 1.800.000 o mucho más. Sea cual sea el número de este importante sector, merece todo nuestro respaldo. Por ello yo aspiro, señor presidente, que los aportes o las sugerencias que se hayan hecho o que vayamos a seguir haciendo en el transcurso de este día sea con la finalidad exclusiva y con la finalidad de que pueda concretarse en una nueva ley de la República. Señor presidente, yo tengo que hacer algunas observaciones muy puntuales que tienen que ver ya exclusivamente dentro del procedimiento. Nosotros encontramos en el proyecto, en el capítulo primero, cuando se habla del procedimiento administrativo en los artículos 102, 103 y 104 sobre la procedencia y el órgano competente, y se crea también la acción administrativa de protección. En la actualidad, señor presidente y compañeros y compañeras asambleístas, es conocido que el derecho procesal constitucional en el sentido estricto tiene por objeto el análisis de las garantías constitucionales, esto es, de los instrumentos predominantemente procesales que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los órganos del poder o por los particulares. En ese sentido, nuestra Constitución de la República recoge, entre otras, la institución de carácter procesal actualmente denominada acción de protección, que tiene por objeto la defensa y la tutela de los derechos fundamentales para cuestionar la acción lesiva del Estado o de los particulares. Así consta precisamente en el artículo 88. Sin embargo, en este proyecto de ley se está creando una acción administrativa de protección, con lo cual personalmente y respetando el criterio ajeno, no lo comparto, señor presidente. Lo apropiado para no estar en contraposición con lo que manda nuestro ordenamiento constitucional sería de cambiar aquella denominación de acción administrativa de protección, establecida a partir del artículo 102 del proyecto de ley orgánica sobre discapacidades, porque no tiene el carácter judicial ordinario, pues sería un procedimiento meramente administrativo y tampoco podría suplir al escenario constitucional preferente de una acción de protección, ya que su trámite es mucho más complejo, formal e indeterminado que el señalado por la vía procesal de la acción constitucional de protección prevista de manera coherente en nuestra norma suprema y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que resulta, desde mi punto de vista, inadecuado la denominación que se sugiere en el proyecto. Por ello, señor presidente y compañeros y compañeras asambleístas, sería conveniente referirnos, en lugar de una acción administrativa de protección, a un reclamo de carácter administrativo, por ser más consecuente con su naturaleza y objetivos de este último, ante la autoridad administrativa competente en el cual se regule de manera adecuada el trámite a seguir. No solo que estoy haciendo una crítica, señor presidente o compañera presidenta de la comisión, sino que he presentado textos alternativos
a este trámite, en donde se determine cuál es el trámite. Por ejemplo, en el artículo 102, la procedencia y la autoridad correspondiente. Aquí sí no he podido todavía encontrar cuál sería la autoridad competente o cuál sería la autoridad correspondiente. Dejar así tan general, tan amplio, podría generar algunos problemas. En el artículo 103 hablamos de la legitimación activa. Sí, estamos determinando, por ejemplo, que sin perjuicio de la facultad de los órganos correspondientes para actuar de oficio y de los casos en que se concedan acción pública, pueden proponer esta reclamación de carácter administrativo, ponemos la o el afectado, la o los parientes, en fin, algunos. Y en el numeral 4, cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o comuna por sí misma o a través de representante o apoderado. En el artículo 104, el contenido de la reclamación y calificación. Primero, tenemos que ver el contenido de esa reclamación, calificar la misma, luego abrir la prueba, luego vayan los debates y luego venga su resolución. Lamentablemente, como está estructurado, está al revés, lo que estamos nosotros corrigiendo a través de textos alternativos. En el artículo 105, comparecencia de la persona afectada, igual estamos determinando aquí que cuando la reclamación haya sido presentada por interpuesta persona, el organismo administrativo correspondiente deberá notificar a la persona afectada, la cual podrá comparecer en cualquier momento, modificar la reclamación, desistir o deducir los recursos de ley, aunque no haya comparecido antes. El artículo 106, hablamos de la audiencia, y aquí sí está el meollo del asunto para estructurar cuál es el procedimiento, sí, de la audiencia, la intervención de las partes, los alegatos, la réplica, en fin, un procedimiento que lo considero sumamente adecuado y procedente y que solicito a la compañera presidenta que se sirva a revisar para ver si lo inserta este procedimiento. En el artículo 107, resolución. La audiencia terminará cuando la autoridad administrativa correspondiente forme su criterio y dicte su resolución en la misma audiencia, la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el término de 2 días y se notificará a los intervinientes en las 24 horas siguientes. De ser urgentes y posibles, los requerimientos de este reclamo se deberán cumplir de inmediato o en el término de 5 días contados desde la notificación de la resolución correspondiente. Observaciones muy puntuales que sí nos llaman a la reflexión. Conviene acotar que el procedimiento debería establecer los mecanismos de cumplimiento de la sentencia y de reparación integral. Caso contrario, no tiene ningún sentido la implementación de esta figura de la acción administrativa de protección. Alguna vez aprendí unos términos al general Paco Moncayo cuando hablábamos de que alguna ley, si no genera alguna consecuencia jurídica, sería simplemente un tiro al aire. Efectivamente, si es que no existe una consecuencia jurídica en un proyecto de ley, sería un tiro al aire. ¿Y qué ocurriría en este proyecto? Si la resolución no es vinculante, no es de cumplimiento obligatorio, pregunto yo. Igual, en el artículo 108, debería establecerse un mecanismo de impugnación administrativo vertical y no únicamente el recurso de reposición que debe ser ágil, oportuno y eficaz, como lamentablemente está insertado en el proyecto. 3. Sería conveniente determinar si este procedimiento administrativo tiene fuerza obligatoria, caso contrario no se le aplicaría en la práctica. Las sanciones por denegación de justicia, igual estamos haciendo alguna observación y poniendo un texto alternativo. Finalmente, en las infracciones y sanciones, los artículos 113.4, 114.10 y 115, numeral 8, deberían eliminarse. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque el artículo 76, numeral 3 de la Constitución determina que para aplicar sanciones penales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, necesaria, imprescindiblemente tiene que estar determinado en la ley y no en ningún reglamento. Y aquí se está determinando que a más de las sanciones que se establezcan en la ley, se podrán aplicar las sanciones establecidas en el reglamento. Eso no es procedente. Por lo tanto, yo pido que se trate de depurar. Finalmente,
en los trámites de sumarios disciplinarios. Aquí sí vamos a quedar con un gran vacío hoy. Si es que hoy se vota, se quedaría con un gran vacío. Yo prevengo, compañeros y compañeras, se debería incluir una disposición relativa a los sumarios disciplinarios que se inicien por las infracciones señaladas en el capítulo 2 del título 4 del proyecto de ley, pues conforme quedó expuesto, el anterior trámite al que yo hice referencia únicamente se refiere a las reclamaciones por violaciones a derechos fundamentales de los discapacitados y no rige para los casos en que se incurra en infracciones disciplinarias sancionadas por este código, en donde se está determinando, por ejemplo, las sanciones. Terminó el tiempo, asambleísta. Ya concluyo, donde se determina infracciones leves, infracciones graves e infracciones gravísimas. De lo contrario, existe una violación a la defensa, al debido proceso, la tutela judicial y a la seguridad jurídica. Sobre estas infracciones es necesario desarrollar cuál es el procedimiento, porque si no hay un procedimiento no se podría aplicar estas sanciones. Y si no se genera una consecuencia jurídica para sancionar a aquellas personas o instituciones o representantes del Estado por incumplimiento de los derechos de gente con discapacidad, no tendría razón este proyecto de ley. Muchísimas gracias.